Usted no construyó nada, don Eusebio. La frase cayó frente a todo el pueblo mientras don Ramiro señalaba la vieja caja de madera que descansaba junto a las herramientas del carpintero. 68 años trabajando y todavía vive entre tablas húmedas, ropa remendada y herramientas prestadas. Luego le levantó la manga parchada para que todos vieran sus manos gastadas. Reparó las casas de otros, pero nunca pudo arreglar su propia vida. Eso tiene un nombre: fracaso. Algunos soltaron una risa nerviosa. Don Eusebio no respondió. Se inclinó, limpió el polvo de la caja con la palma y guardó lentamente su martillo. Durante años había despertado antes del amanecer, bebido café aguado y reparado lo que otros ya daban por perdido. También había pasado hambre, vendido sus mejores herramientas y entregado oportunidades que jamás llevaron su nombre. Pero lo más doloroso no fue la burla de don Ramiro, fue ver callados a los comerciantes que comenzaron usando sus herramientas, a los hombres que aprendieron el oficio en su taller y a las madres cuyos hijos pudieron estudiar gracias a su ayuda. Todos creían que aquella caja contenía clavos oxidados, recibos inútiles y recuerdos de un hombre que había desperdiciado su vida. Don Eusebio la apretó contra el pecho y comenzó a caminar hacia su viejo taller. Entonces Julián, el dueño de la ferretería, repitió en voz baja, más para complacer a don Ramiro que por verdadera convicción: fracasado. Doña Clara dio un paso al frente. Antes de llamarlo así otra vez, dijo: «Abran la caja delante de todo el pueblo». Nadie imaginaba que dentro de aquella madera gastada estaban escritos sus propios nombres, ni que muchos de los futuros que hoy llamaban exitosos habían comenzado en las manos del hombre al que acababan de llamar fracasado. Don Ramiro sonrió como quien escucha una defensa desesperada. «Una caja de papeles no cambia la realidad», respondió. «Las cuentas vencidas tampoco se pagan con recuerdos». Sacó entonces un documento doblado del bolsillo de su saco. El ayuntamiento había declarado peligrosa la estructura del taller y concedía 30 días para repararla. Si don Eusebio no podía hacerlo, el terreno sería clausurado y ofrecido para un nuevo local comercial. La plaza quedó en silencio. Don Eusebio leyó la primera línea y comprendió que la humillación no había terminado. No solo querían medir su vida por lo que poseía, también pretendían quitarle el único lugar donde todavía podía trabajar. Ramiro había pasado años convirtiendo la pobreza en una vergüenza que debía esconderse. Por eso le molestaba a don Eusebio. Aquel hombre demostraba que alguien podía poseer poco y aún así conservar el respeto de todos. Si un carpintero con ropa remendada podía ser más digno que un hombre rico, entonces el dinero no demostraba todo lo que Ramiro necesitaba creer. Doña Clara miró el documento y luego la caja. 30 días, murmuró. Entonces tendremos tiempo suficiente para que este pueblo recuerde. Don Eusebio negó despacio. «No quiero obligar a nadie a agradecerme». «No se trata de agradecerte», contestó ella. «Se trata de impedir que la mentira sea lo único que quede en pie». Y mientras las campanas de la celebración seguían sonando, el carpintero regresó a su taller llevando la caja contra el pecho, como si cargara una vida entera que aún no estaba dispuesto a mostrar. Aquella noche, don Eusebio no encendió la lámpara grande. Se sentó junto al banco de trabajo con una taza de café tan claro que apenas tenía color. Afuera, la lluvia golpeaba las láminas del techo, filtrándose por 2 agujeros que él llevaba meses prometiéndose reparar. Sobre una silla esperaban una muñeca sin brazo, un arado con el mango partido y 3 pupitres de la escuela. Había trabajo, pero casi ninguno dejaría dinero. La madre de la muñeca pagaría con huevos. El agricultor había perdido media cosecha. La escuela aún le debía reparaciones del año anterior. Don Eusebio pasó la mano sobre la caja, pero no abrió la tapa. Recordaba el gesto de don Ramiro levantándole la manga. No le avergonzaban sus remiendos. Lo que le dolía era haber visto a Julián esconderse detrás de otro hombre y repetir aquella palabra. Años atrás, Julián había comenzado vendiendo tornillos sobre una mesa prestada por él. También había reconocido a Marta, la directora de la escuela, mirando el suelo. Cuando era niña, don Eusebio había pagado sus cuadernos durante 3 años. Ella nunca supo quién lo hacía, pero doña Clara sí.
Tal vez Ramiro tiene razón, dijo el carpintero cuando la maestra entró sin llamar. Trabajé mucho y no supe guardar nada. Doña Clara dejó sobre la mesa un plato de sopa. Guardar no siempre significa conservar dentro de una casa. La bondad no repara un techo. No, pero puede enseñarle a un pueblo por qué vale la pena repararlo. Don Eusebio bajó los ojos. La caja la había fabricado con madera de cedro cuando todavía vivía su esposa, Jacinta. Ella guardaba allí las cartas de agradecimiento que llegaban al taller, los recibos de empeño y las cuentas que él se negaba a cobrar. Algún día necesitarás recordar que tu vida no estuvo vacía, le había dicho. Después de la muerte de Jacinta, don Eusebio escondió la caja bajo el banco. Abrirla significaba escuchar otra vez su voz y admitir cuánto le pesaba la soledad. A la mañana siguiente, don Ramiro envió a 2 empleados del ayuntamiento para medir el terreno. Marcaron la puerta con pintura roja y clavaron un aviso de clausura futura. Un grupo de niños observaba desde la cerca. ¿Van a derribar el taller?, preguntó uno. Don Eusebio retiró el papel con cuidado para no romperlo. Todavía no. ¿Y dónde va a arreglar nuestros juguetes? El carpintero miró las goteras, las vigas debilitadas y su bolsa casi vacía. Algo encontraremos. Pero cuando los niños se fueron, apoyó ambas manos sobre el banco. Por primera vez en muchos años, no sabía qué herramienta tomar. Doña Clara, desde la puerta, comprendió que el pueblo no solo estaba a punto de perder un taller, estaba a punto de perder al hombre que siempre había reparado lo que los demás abandonaban. 2 días después, doña Clara regresó con una libreta escolar y una decisión que don Eusebio no logró cambiar. «No abriré la caja sin tu permiso», le dijo, «pero tampoco dejaré que desaparezca la verdad». Comenzó a visitar casas, no pedía dinero, preguntaba qué recordaban. La primera puerta fue la de Tomás, un agricultor de manos gruesas que ahora poseía 2 carretas y varias hectáreas cultivadas. Al escuchar el nombre de don Eusebio, se quedó mirando sus botas. 25 años atrás, una tormenta había destruido su cobertizo, mojado las semillas y arruinado casi toda la cosecha. Don Eusebio reconstruyó el techo durante 6 días y rechazó el pago para que la familia pudiera comprar comida y volver a sembrar. «Yo le prometí devolverle el favor», confesó Tomás. «Después mejoraron las cosechas y siempre pensé que habría tiempo». Doña Clara escribió su testimonio sin reprocharle nada. Julián, el ferretero, tardó más en hablar. Sabía que doña Clara también había escuchado la palabra que pronunció en la plaza. Finalmente admitió que las primeras herramientas de su negocio habían pertenecido a don Eusebio. «Me las vendió por una moneda», dijo. «Yo sabía que valían mucho más. Con aquellas herramientas había arreglado cerraduras y vendido sus primeros clavos. Años después, abrió la ferretería más grande del pueblo. El éxito llegó, pero la gratitud quedó aplazada hasta convertirse en silencio. En la casa de Marta, la directora, doña Clara abrió su vieja libreta. Allí conservaba copias de las cuotas escolares pagadas de manera anónima. «Fuiste una de 12 niñas», le reveló. Eusebio pagó matrículas, cuadernos y zapatos. Empeñó una sierra eléctrica para que ninguna abandonara las clases aquel año. Marta se cubrió la boca. Recordó haber visto al carpintero trabajar durante meses con una sierra manual, respirando con dificultad y sin quejarse. Mientras tanto, don Eusebio seguía en el taller. Reparaba lentamente, aunque el brazo derecho le dolía desde la feria. Cada tarde encontraba algo junto a la puerta: una bolsa de harina, clavos nuevos, un frasco de café. Nadie firmaba. Él aceptaba los regalos, pero no confundía la culpa con la transformación. Sabía que una emoción podía durar una tarde. Reparar una injusticia requería constancia. La vieja caja seguía cerrada. Una noche, doña Clara le mostró la libreta llena de testimonios. «No necesito que me hagan una estatua», dijo él. «Ni yo quiero una. Quiero que los niños sepan que ser pobre no convierte a un hombre en inútil». Don Eusebio guardó silencio. Entonces, la maestra señaló una esquina debilitada del taller. «Ramiro espera que no consigas reparar esto. Ya mostró los planos del negocio que quiere construir aquí». Era una tienda de materiales administrada por una empresa de su sobrino. La clausura no se debía únicamente al peligro del techo. Don Ramiro necesitaba el terreno para ampliar su influencia en el pueblo y eliminar un lugar que contradecía su manera de medir a las personas. Don Eusebio tomó el plano,
lo dobló y lo dejó sobre el banco. Después sacó de un cajón una plomada vieja que había pertenecido a su padre. «Mañana revisaré cada viga», dijo. «No para demostrar que soy rico, para demostrar que todavía sé levantar algo derecho». Fue el primer paso, pequeño, silencioso y firme. Antes del amanecer, don Eusebio subió al techo con una cuerda, la plomada y un martillo de mango gastado. Trabajó despacio, marcando las láminas inservibles y las vigas que aún podían salvarse. No tenía dinero para comprar toda la madera necesaria, así que comenzó por lo posible. Enderezó clavos, limpió tejas rescatadas de una bodega, separó tablas sanas de muebles que nadie había reclamado. A media mañana apareció Mateo, un joven mecánico que había sido aprendiz suyo. «Vine a ayudar». Don Eusebio lo miró sin abandonar el trabajo. «Ayer estabas en la plaza». Mateo bajó la cabeza. «Sí, y no dijiste nada». «No». El carpintero dejó el martillo sobre una tabla. «Entonces no empieces pidiéndome que olvide. Empieza sosteniendo esa escalera». Mateo obedeció. Aquella frase corrió por el pueblo. Don Eusebio no estaba rechazando la ayuda, pero tampoco permitía que una jornada de trabajo borrara años de indiferencia. Al día siguiente llegó Tomás con 2 vigas de eucalipto. Marta llevó a varios padres de familia. Julián apareció con cajas de tornillos y una factura marcada como donación. Don Eusebio revisó cada material, agradeció sin arrodillarse ante nadie y organizó el trabajo con la misma paciencia con que enseñaba a un aprendiz. «La madera húmeda no se usa por apuro», explicaba. «Lo que se levanta con vergüenza también debe levantarse con cuidado». Los niños lijaron pequeñas tablas, las madres prepararon café, algunos hombres repararon la cerca y otros retiraron escombros del patio. Don Ramiro pasó en su camioneta y se detuvo frente al grupo. «Aunque arreglen el techo, las deudas municipales siguen vigentes», advirtió. «No conviertan la lástima en desorden». Don Eusebio descendió de la escalera. «Aquí nadie trabaja por lástima». «Entonces, ¿por qué trabajan?». El carpintero miró a Mateo, que sostenía la misma caja de herramientas con la que había aprendido el oficio. «Eso tendrán que preguntárselo a ellos». Don Ramiro se marchó sin respuesta, pero 2 días después envió una nueva notificación. Además de reparar la estructura, don Eusebio debía demostrar el origen legal del terreno. Los registros antiguos se habían dañado durante una inundación y el documento original no aparecía. Aquello podía quitarle el taller incluso después de reconstruirlo. Esa noche, el carpintero se sentó frente a la caja de madera. Recordaba que Jacinta guardaba documentos importantes en el fondo, debajo de las cartas. Introdujo la llave, pero no la giró. «Tengo miedo de abrirla», confesó. Doña Clara se sentó a su lado. «¿De lo que pueda faltar?». Don Eusebio negó. «De todo lo que voy a volver a sentir». La maestra colocó una mano sobre la tapa. «Entonces no la abras para defender una propiedad. Ábrela cuando estés dispuesto a defender el sentido de tu vida». La reconstrucción continuó durante 3 semanas. Cada jornada despertó recuerdos que no figuraban en los libros del ayuntamiento. Rosalía contó que su familia conservó el puesto de verduras porque don Eusebio lo reparó sin cobrar cuando su esposo enfermó. El panadero recordó que había aprendido a calcular medidas en el taller después de abandonar la escuela. Incluso, el sacerdote encontró 6 facturas de bancos reparados, todas marcadas con la misma frase: «no cobrar». La generosidad de don Eusebio había alcanzado más vidas de las que el pueblo recordaba, pero la vergüenza colectiva todavía no bastaba para detener a don Ramiro. El último día del plazo, el concejal llegó con un inspector y varios hombres. El techo estaba firme. Las paredes habían sido reforzadas. El patio permanecía limpio, pero faltaba el título original del terreno. «Sin ese documento», dijo don Ramiro, «el taller no puede continuar». Detrás de él esperaba su sobrino con los planos del futuro negocio. Don Eusebio salió con su camisa limpia, aunque todavía remendada. No llevaba sombrero ni herramientas, solo la vieja caja de madera. Doña Clara se colocó a su lado. «La revisión debe ser pública», exigió. La humillación ocurrió frente al pueblo. La decisión también debe ocurrir frente al pueblo. Don Ramiro quiso negarse, pero la plaza estaba llena. Habían llegado agricultores, vendedores, antiguos alumnos, madres, trabajadores y niños. Nadie reía esta vez. Entraron al taller. El olor a madera húmeda había sido reemplazado por el de las tablas nuevas, aunque todavía permanecían el café,
el cuero y el aserrín. Sobre las paredes colgaban herramientas restauradas. En un rincón esperaban juguetes reparados. Don Eusebio puso la caja sobre el banco. Jacinta la hizo parte de nuestra casa, dijo. Yo construí la madera, pero ella guardó lo que yo quería olvidar. Sus dedos temblaron al colocar la llave. Antes de abrirla, miró a quienes habían permanecido callados en la plaza. No quiero que nadie sea señalado para que sienta la misma vergüenza que yo sentí. Si un nombre aparece aquí, no será para cobrarle. Será para recordar lo que puede hacer una oportunidad cuando alguien decide no negarla. Don Ramiro cruzó los brazos. Abra de una vez. La cerradura se dio con un pequeño chasquido. En la parte superior había clavos, una bisagra rota y trozos de lija. Algunos respiraron con decepción. Doña Clara retiró lentamente la bandeja de madera. Debajo apareció un cuaderno de tapas gastadas. A su alrededor había cartas, fotografías, recibos de empeño y sobres marcados con nombres conocidos. El silencio cambió. Ya no era el silencio de quienes no querían defender a un hombre. Era el silencio de quienes comenzaban a reconocerse dentro de su sacrificio. Doña Clara abrió primero el cuaderno. No buscó un nombre concreto. Pasó lentamente las páginas para que todos pudieran verlas. Había listas de niños, materiales entregados, techos reparados, primeras herramientas y familias ayudadas durante temporadas difíciles. Junto a cada nombre, don Eusebio había anotado no cuánto le debían, sino qué oportunidad había intentado proteger. Los murmullos se extendieron por el taller. Un hombre reconoció el nombre de su hijo. Una mujer encontró el puesto con el que había alimentado a su familia. Dos antiguos aprendices vieron anotadas las herramientas con las que comenzaron a trabajar. Muchos de los negocios, estudios y hogares que el pueblo llamaba exitosos habían comenzado allí. Marta encontró su nombre en una lista de 12 niñas. Junto a cada una aparecía el costo de la matrícula, los cuadernos y los zapatos escolares. «Eso no puede ser», susurró. Don Eusebio la miró. «Terminaste tus estudios». Eso fue suficiente. Tomás encontró la cuenta de materiales para reconstruir su cobertizo. Al final, escrito con lápiz, decía, «No cobrar, perdió la cosecha y tiene 3 hijos». Entonces Julián vio su propio nombre. Debajo estaba el recibo de las herramientas con las que había abierto su primer negocio. Don Eusebio las había entregado por una sola moneda. Junto al recibo había una fotografía del joven Julián, sosteniéndolas frente a su pequeña mesa de tornillos. Detrás se leía, «Que venda con honradez y algún día ayude a otro». El hombre que había pronunciado fracasado en la plaza bajó la cabeza. Ya no pudo repetir la palabra. Doña Clara cerró el cuaderno y colocó sobre la mesa los recibos de empeño. Aparecieron primero los de la sierra eléctrica, después los de sus mejores formones, otras herramientas necesarias para el taller y varios objetos personales. Don Eusebio no había ayudado desde la abundancia. Cada oportunidad que entregó a otra persona dejó una ausencia en su propia vida. Una máquina que no reemplazó, un trabajo que tardó el doble, una prenda que siguió remendando o una comida que decidió saltarse. Las fotografías, las cartas y las cuentas canceladas confirmaban la misma costumbre. Algunas deudas estaban marcadas como «pagado con gratitud». Otras decían que lo devuelva ayudando a alguien. Pero doña Clara no se detuvo en cada documento. Continuó hasta el fondo. Allí apareció el título legal del terreno, protegido dentro de una envoltura de cuero. El inspector lo examinó en silencio. «El documento es auténtico», declaró. «El taller pertenece legalmente a don Eusebio. El terreno no puede ser confiscado ni transferido para el proyecto del sobrino de don Ramiro». La explicación no necesitó más palabras. El taller estaba a salvo. Don Ramiro perdió el color del rostro, pero la caja todavía guardaba 2 sobres. Doña Clara tomó el primero. En el frente decía, «Leer únicamente cuando crean que mi vida no sirvió». Don Eusebio cerró los ojos. Era la última carta que Jacinta había escrito antes de morir, reuniendo palabras que había escuchado de su esposo durante años. Doña Clara leyó, «Quizá nunca tenga un negocio grande. Cada vez que ahorro para crecer, aparece una familia que necesita techo, un joven que necesita herramientas, un niño que necesita escuela, o un vecino que necesita una segunda oportunidad. No sé si hago bien. Solo sé que no podría dormir viendo cerrarse una puerta que mis manos pueden ayudar a abrir. Si al final poseo poco,
No digan que no construí. Busquen mi trabajo en las personas que pudieron levantarse. Nadie se movió. La carta no convertía la pobreza en virtud ni negaba el cansancio de don Eusebio. Explicaba que, cada vez que tuvo que elegir entre acumular algo para sí mismo o impedir que otra persona cayera, eligió sostenerla. Doña Clara colocó la carta junto al cuaderno. Solo quedaba un sobre. Don Ramiro reconoció en él el nombre de su propio padre. Dentro había una cuenta de reparación, una antigua carta y un recibo. Décadas atrás, la tienda de su familia estuvo a punto de cerrar. Don Eusebio reparó gratuitamente el techo y los estantes. Después, entregó parte de sus ahorros para que pudieran comprar mercancía y abrir nuevamente. Aquella tienda se convirtió con los años en la base de la fortuna que Ramiro heredó. El hombre, que había llamado fracasado al carpintero, descubrió que parte de su propia riqueza había comenzado dentro del mismo taller que pretendía borrar. Don Ramiro bajó la cabeza. Por primera vez, sus zapatos caros parecieron no servirle para sostenerse. Permaneció largo rato frente al sobre de su padre. «Yo no sabía esto», dijo finalmente. Doña Clara cerró el cuaderno. No saber explica una parte. Humillar sin saber revela la otra. El concejal no respondió. Miró la manga parchada que había levantado en la plaza y comprendió que aquellas manos gastadas también habían sostenido el comienzo de su familia. Durante años, había necesitado creer que el dinero lo protegía de la vergüenza. Ahora, tenía delante la prueba de que la riqueza heredada no lo había vuelto superior al hombre que ayudó a crearla. «Perdóneme, don Eusebio». El carpintero no se apresuró a aliviarlo. «El perdón no borra lo ocurrido», dijo con serenidad. «Y pedirlo no sirve si mañana vuelve a medir a otro hombre por sus zapatos». Don Ramiro asintió sin levantar la vista. Renunció al proyecto comercial sobre el terreno y canceló públicamente las sanciones injustificadas. También propuso que el ayuntamiento financiara la conservación del taller. Don Eusebio aceptó con una condición. «No quiero una placa con mi nombre ni una oficina para recibir homenajes. Quiero bancos de trabajo, herramientas compartidas y puertas abiertas para quien no pueda pagar». Así nació la Escuela Comunitaria del Taller Viejo. Mateo se encargó de las enseñanzas mecánicas y prácticas. Marta organizó lectura, cálculo y educación básica para jóvenes que habían dejado la escuela. Julián proporcionó herramientas y abrió su ferretería a los aprendices. Tomás llevó madera cuando fue necesaria. Los niños y los jóvenes aprendieron a reparar muebles, juguetes, ventanas y herramientas. Pero don Eusebio insistía en que un oficio comenzaba antes de tocar un martillo. «Primero, miren bien lo que tienen delante», les decía. «Muchas cosas parecen inútiles porque nadie tuvo paciencia para descubrir lo que todavía pueden sostener». El lugar que Ramiro quiso destruir se convirtió en el lugar donde la generosidad de don Eusebio continuaría después de él. La caja de madera quedó protegida en un estante alto. No se convirtió en trofeo. Doña Clara solo abría algunas cartas cuando era necesario explicar a los nuevos aprendices por qué existía aquella escuela. Don Ramiro también regresó. No llegó con discursos. Durante meses cargó tablas, reparó el patio y pagó materiales sin anunciarlo. Algunos continuaron desconfiando, y don Eusebio no les pidió que dejaran de hacerlo. Tampoco lo defendió ni lo condenó. Le permitió demostrar con constancia aquello que una disculpa no podía reparar. Una tarde lluviosa, Ramiro sostuvo una escalera mientras el carpintero ajustaba una canaleta. «Pasé mi vida acumulando cosas para que nadie pudiera llamarme pobre», confesó, «y terminé siendo pobre de otra manera». Don Eusebio descendió despacio. «Entonces empiece a construir». Años después, cuando sus manos ya no pudieron sostener herramientas pesadas, don Eusebio siguió llegando antes del amanecer. Preparaba café, afilaba lápices y observaba a los jóvenes trabajar. Su casa continuó siendo pequeña. Su ropa siguió teniendo remiendos. Nunca tuvo propiedades grandes ni una cuenta bancaria digna de admiración. Pero al caer la tarde, el taller se llenaba de voces, golpes de martillo y muchachos enseñando a otros lo que habían recibido. El pueblo dejó de preguntar cuánto había acumulado don Eusebio. Había aprendido a mirar alrededor y comprendió que aquel hombre no había fracasado en construir su propio futuro. Había dedicado su vida a construir futuros donde muchos otros pudieran vivir. Nunca llames fracasado a quien posee poco, sin preguntarte cuánto entregó
para que otros pudieran levantarse. El verdadero éxito no siempre está en lo que una persona conserva, sino en todo lo bueno que continúa creciendo en los demás gracias a ella. Y si alguien te abrió una puerta cuando no tenías nada, honra esa ayuda abriendo otra para quien todavía espera su oportunidad. Gracias por mirar,